Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. El día de hoy, en este espacio donde hablamos de justicia con un lenguaje fácil y sencillo de entender para todos y en el contexto en el que estamos, en el que es un proceso histórico, ya que son las primeras elecciones al Poder Judicial, vamos a tener una conversación muy importante. Nos acompaña el maestro Vladimir Ángel Cisneros, secretario de Juzgado en Nuevo León y candidato a magistrado en materia administrativa del Tribunal Colegiado de Circuito en Nuevo León. Una persona que ha dedicado sus años a la carrera del Poder Judicial. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas tardes, agradecido por la entrevista y pues contento, ya estamos en la recta final de estas mini campañas, pero con muchos ánimos, con mucha fe y con mucha esperanza de que podamos hacer algo por la justicia. ¿Podría presentarse, por favor, para las personas que nos escuchan? Claro que sí, mi nombre es Jaime Vladimir Ángel Cisneros de la Cruz, soy candidato a magistrado en Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa en este cuarto circuito y me encuentran en la boleta rosa con el número 15 en el Distrito Judicial 2. ¿Qué le motiva a ser magistrado en esta materia? Mira, tengo muchas motivaciones, pero la principal es acceder a la meca de lo que era la carrera judicial. Sí, he recorrido todas las categorías, desde oficial, actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal, y he estado en funciones de juez, he estado en funciones de magistrado, y ahora lo que me motiva es la posibilidad de poder materializar el anhelo de administrar justicia como no he podido, porque la verdad se lo trataba de hacer, pero siempre tuve un jefe que me corrigiera, un jefe que me diera otro sentido tal vez con el que yo no estaba totalmente de acuerdo, y ahora creo que es una posibilidad de poder permear las ideas que tengo yo de administrar una justicia sin tantos formalismos. Su carrera prácticamente está dedicada al Poder Judicial. ¿Qué aprendizajes personales y profesionales le ha dejado su paso por los juzgados y tribunales? Muchos, en principio muchas satisfacciones. La carrera judicial es un trabajo muy celoso. La judicatura federal es dedicarte con sacrificio de familia, de horario de comida, de horario de sueño, de vacaciones, de sábados, de domingos. Pero las personas que luchamos y que creemos en la administración de justicia, sabemos que los juicios de amparo son el último recurso de las personas ante las violaciones de las autoridades. Y si lo vemos de esa manera, evidentemente nos metemos en la materia de lo que es el juicio de amparo, sí, y sus recursos, y procuramos a través de las sentencias que prevalezca los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Entonces, ha sido muy satisfactorio proyectar a lo largo de mi carrera sentencias que se pueden materializar a través de muchos justiciables en las distintas materias en las que he estado. Para quienes no están familiarizados con la materia, ¿qué tipos de asuntos resuelve un magistrado en materia administrativa? Bueno, un magistrado, para empezar, es una autoridad revisora, en la mayoría de los casos, es una autoridad revisora de las decisiones o sentencias de los jueces de distrito, ¿sí? Hay diversos recursos de los que conoce un magistrado, un tribunal colegiado, recursos de queja, recursos de revisión, ¿sí? A su vez conoce de amparos directos, ¿sí? De recursos de reclamación, de recursos de inconformidad, de diversos recursos que están todos previstos en la ley de amparo. Conoce en la materia administrativa, conoce de la revisión fiscal, que es propiamente un recurso que se le otorga a las autoridades fiscales o administrativas
Cuando el asunto es trascendente y se declara la nulidad en las salas del Tribunal de Justicia Fiscal, se declara la nulidad, entonces surge la legitimación de las autoridades del Estado para defender sus actos, mayormente en impuestos, en visitas de inspección, Ok. etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mayor Así. reto que considera usted que hoy en día enfrenta la justicia en materia administrativa en México? El rezago. El rezago, abatir el rezago es un reto inaplazable. Hay muchísimo rezago en todos los tribunales a nivel nacional. Está sobrepasado. Entonces, la sistematización de los asuntos y de la forma en que se deben de resolver es un área de oportunidad que se tiene precisamente para vencer ese rezago. ¿Cómo manejaría un caso en el que hay presión mediática o política? Bueno, a lo largo de mi carrera tuve algunos temas en donde se involucraba autoridades municipales de la más alta jerarquía, y en los asuntos en los que interveníamos me tocó atenderlos estando encargado del despacho por las vacaciones del juez. Y sí, efectivamente recibí presiones, recibí amenazas, pero me quedo con la satisfacción de haber sido fuerte y firme en las decisiones que se tenían que cumplir. No podemos estar exentos de amenazas, de presiones, sobre todo por fuerzas no tanto políticas, sino también algunos jueces, algunos magistrados criminales, porque no sabemos qué voluntades se tienen compradas. Pero sin duda estoy dispuesto a asumirlas, a superarlas y sobre todo a no ceder ante ellas. La verdad de las cosas es que en todo tipo de conflictos, de cualquier tipo de materia, llámele civil, familiar, administrativa, penal, siempre hay dos partes. Y evidentemente en un juicio no, ninguna de las dos puede salir avante. Una parte tiene que perder. Entonces, vamos a procurar ante esas presiones fallar y decidir conforme a lo que sea más justo. Ahorita que nos platicaba sobre que el rezago es uno de los retos que enfrenta hoy en día, yo creo que no solo la justicia en materia administrativa, sino en todos los temas de justicia. ¿Sería una forma de combatir el rezago una de sus propuestas o podría platicarnos cuáles son las propuestas que tiene? Bueno, yo pienso que podemos partir, y sí se puede abatir el rezago, es decir, yo veo la justicia administrativa actual con muchos formalismos, con muchísimos formalismos, son muchas reglas y se tardan en elaborar una sentencia. Entonces, yo voy a proponer estudiar los asuntos, los expedientes y elaborar sentencias que sean cortas, que sean entendibles para todos, pero que no sea un libro, un diccionario, desarrollar, encontrar el punto concreto del conflicto para poder resolverlo sin tanto formalismo, ¿sí? Obviamente la capacitación es otro de las áreas de oportunidad, pero capacitación en serio, capacitación con base en parámetros que sean analizables numéricamente. A ver, cuántos proyectos has elaborado, cuántas sentencias, en qué te quedaron dudas, la capacitación, elaborar. A mí, yo soy catedrático también y me gusta compartir los conocimientos y me gusta colaborar con los alumnos.
Entonces, la retroalimentación de un lado hacia otro creo que es un motivo con el cual se podría abatir un tanto el rezago. Así es, y ahorita también que habla sobre este tema de que las sentencias o en sí la justicia administrativa debería de ser no tan formal, no con tantos tecnicismos, porque creo que al final la justicia pues debe ser accesible para todos, no solamente para los que traen este contexto porque estudiaron derecho. Es que justamente la materia administrativa, todo el mundo la conoce como la materia más complicada eh, por el cúmulo de disposiciones, leyes, códigos, reglamentos, que se van modificando muchos año con año y que van cambiando. Es un área, la materia es muy grande, por eso se complica un poco porque son muchísimas disposiciones las que se aplican, materia regulatoria, materia de permisos, clausuras, involucra la materia de la salud, involucra muchísimas materias, ¿verdad? Pero no la debemos hacer complicada. O sea, la materia administrativa al final de cuentas es como cualquier otra materia, ¿sí? Podríamos decir lo mismo de la materia penal, oye, es que involucra la libertad de la persona. Yo creo que sería más delicado pensar que la materia penal es más delicada o complicada porque estás resolviendo la libertad de la persona, ¿sí? Que no es lo mismo que en materia administrativa decidas un juicio o un recurso que tiene que ver con tributos, con impuestos, con contribuciones. Al final de cuentas, no pone en riesgo tu vida o tu patrimonio tanto como sí puede ser eh, el, la materia penal. O imagínate en materia familiar, una guardia y custodia de un menor. Evidentemente esos temas podríamos pensar y yo podría decir son de mayor relevancia que la materia administrativa por el bien jurídico que está tutelado que se encuentra en juego, en disputa. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, Sí, claro. la materia administrativa no debemos de verla como la materia más complicadísima porque hay diversas leyes y reglamentos y disposiciones. Debemos de verla como lo que es y tenemos que simplemente especializarnos en la materia que es y así verla, así abordarla y tratar, insisto, de verla con solución, con practicidad, llegar al punto y resolver pronto, sin tantos formalismos. Así es, y ahorita justamente que mencionas sobre los formalismos, ¿qué cree que necesita México para que la justicia deje de ser un privilegio y sea un derecho garantizado para todas las personas? Bueno, es que es justamente eso. El juicio de amparo, todo el mundo dice cuando tiene un problema y lo podemos escuchar en televisión, en radio, cuando se dice que alguien tiene un problema, no sé, me viene a la cabeza, a ver, Inés Gómez Mont. Es que él anda buscando, y ya dicen, ya se amparó. Mm. Que el gobernador de tal, que ya se amparó. Que el futbolista que juega en tal equipo chocó y ya se amparó. Sí, se conoce como si el amparo fuera un medio de defensa o un recurso que fuera accesible a todos. No, es exactamente todo lo contrario. Un juicio de amparo es un juicio constitucional en el cual se requiere cierta especialización. Es justamente a eso a lo que me refiero, que históricamente se le ha tratado al juicio de amparo como un juicio muy técnico. Mira, a lo mejor me fallan las estadísticas, pero del 100% de las demandas de amparo que se presentan, en términos generales en cualquier materia, se desechan un 30-40%. Luego, ya en sentencia, se sobreseen o se desestiman un 30-40%. Si tú sumas ese 30 o ese 30% inicial de desechamiento y ese otro 40% de desestimación en la sentencia, estamos hablando de un 70 o un 80%. Del 100% de demandas, solamente nos queda el 20%. Quiere decir que solamente el 20% de esas demandas cumplieron o cubrieron el requisito de procedencia, ¿sí?
Ujú. Entonces, solamente ese 20% se va a analizar el fondo y solamente de ese 20% se va a conceder el amparo en un porcentaje mucho menor. Entonces, el juicio de amparo es un juicio técnico, es muy técnico, porque es un juicio constitucional, es un juicio que deriva expresamente de la Constitución. No es un juicio que derive de un código de procedimientos, no, es un juicio y que es constitucional porque protege la Constitución a través de las garantías o derechos fundamentales. Por eso es muy técnico y su acceso se ha hecho muy técnico, se ha hecho poco accesible. Eso por los formalismos que le ha venido dando las instancias resolutoras finales. Es improcedente por esto, es improcedente por lo otro, no lo estudies aquí, no lo estudies acá, es inoperante por esto, es inoperante por lo otro, y no resuelven el punto. ¿No? Al justiciable, más allá de que el abogado que lo promueve sí conoce o sí debe de conocer del juicio, el justiciable, quien es el beneficiario de la justicia, no sabe por qué le resolvieron así. Entonces, lo que yo pretendo es depurar sin alejarme de las reglas que están establecidas en las leyes y en la Constitución, depurar y hacerlo más accesible, hacerlo menos formal, sí, sin ser tan requisitoso como yo siempre lo he manejado. Eso no es tan requisitoso. Dale acceso. Además, eso no es algo que yo esté inventando. A nivel mundial, el principio de beneficio de la acción, proactione, es un principio que debe permear en el acceso a la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia. Solo de esa manera, la gente común, la gente de a pie, va a poder tener acceso a un juicio de amparo que sea procedente y en el cual se puedan analizar las violaciones que viene a alegar, sin tanto formalismo. ¿Qué lo diferencia de los demás candidatos que van al mismo cargo que usted? Pues mira, conozco algunos de los candidatos, no a todos. Yo creo que el anhelo de ser más justo me puede diferenciar, pero entendiendo la justicia no como se dice o como se le conoce todo. Mira, hay hubo un abogado uruguayo que escribió un decálogo y por ahí en alguno de sus enunciados decía que cuando te encuentres en un conflicto entre el derecho y la justicia, optes por la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, evidentemente tenemos la ley y no podemos dejar de observarla, pero cuando vemos que la aplicación de la ley va a ser injusta para el justiciable, entonces sí podemos ser más justos y apartarnos de la ley. Yo estoy dispuesto, porque además no está prohibido, está permitido. Yo puedo decir esa norma para mí es violatoria de derechos y la expulso del ordenamiento, yo sí puedo decirlo, ¿sí? Está autorizado a hacer un control de las leyes convencional y constitucional y yo sí la puedo expulsar del ordenamiento, es decir, yo no aplico esa norma porque esa norma al aplicarla puede ser perjudicial para el justiciable. Sí se puede hacer, pero hay que hacerlo. Hay que quitarnos el miedo de hacerlo. Y sobre todo, cuando lo haces conforme a derecho, lo haces de una forma razonada, lo haces de una forma fundada y motivada, ningún miedo hay que tenerle al tribunal de disciplina que dicen que va a ser el tribunal del terror. En eso ni lo pienso, la verdad. Eso no lo había escuchado. Sí, el tribunal de disciplina, se dice, ¿verdad? Tampoco quiero hacer mías, estas frases, estas palabras. Se dice que si no estás de acuerdo, si no fallas los asuntos como te pidan que los falles, pues ahora en la ley tienen la facultad de darle vista al Ministerio Público. Entonces, dicen que lo van a ocupar
como un tribunal del terror. O sea, si tú no fallas a favor, quiero pensar, de la autoridad que se encuentre en el gobierno en turno, pues ahora sí que atente a las consecuencias, ¿no? Vas a perder el puesto y todo eso. Yo la verdad he tenido dentro de la institución, a pesar de que se llama Poder Judicial de la Federación y que es una institución que se encarga de administrar justicia, como trabajador sufrí en algún tiempo algunas injusticias y las he podido superar, y eso me ha hecho más fuerte, me ha fortalecido y soy un convencido de que debemos aplicar y debemos de buscar la justicia, pese a quien le Un pese. mensaje que quiera darle a las personas que van a ir a votar este 1 de junio. Desde luego invitarlas a votar, hacerles partícipes que realmente, como todas las votaciones, las decisiones van a recaer en las personas que salgan a votar, pero tienen que salir a votar porque justamente el miedo que se tiene de estas elecciones judiciales lo podemos evitar saliendo a votar, eligiendo a los mejores perfiles, a las personas que tenemos la antigüedad, la experiencia, la preparación y sobre todo los que queremos aplicar debidamente la justicia. Entonces la gente tiene que salir a votar, porque si no, entonces sí va a pasar lo que se dice, que las elecciones las van a comprar, que las van a acarrear y que las van a... Entonces, para evitar eso tenemos que salir a votar, porque si no, entonces, ¿a quién vamos a culpar por no salir a votar? Así es. Tenemos que salir a votar, porque además es un derecho y es una obligación constitucional. Esa es la razón por la cual les pido que salgan a votar, aunque no voten por mí, pero necesitan salir a votar. Maestro, muchas gracias por el espacio, por permitirnos escucharlo y por hacernos que nos demos cuenta de su visión y sobre todo de la vocación que tiene por la justicia y por el Poder Judicial. Karina, el agradecido soy yo. La verdad es que te felicito por tu trabajo, te felicito por querer que más gente esté y tenga conocimiento, no solamente de esta elección judicial, que la verdad que lo aplaudo, porque no muchos se involucran, sobre todo no hay, ¿cómo le llaman? Tuiteros, youtubers, tiktokeros, etcétera, etcétera, que estén metidos e involucrados con esto. Te felicito, ese es la verdad hay que reconocerlo, que ocupes tu tiempo para dedicarte a esto y que más gente pueda tener conocimiento y acceso a lo que es una elección judicial, a lo que es el derecho, a lo que es la justicia. Y obviamente el agradecido soy yo. Gracias por el espacio, gracias por tu tiempo y esperemos vernos pronto para poderte explicar en persona cómo funciona un tribunal. Así es. Y que nos puedas visitar en el tribunal si los electores nos favorecen. Una segunda entrevista ya que sea electo. Ojalá. A quienes nos escuchan, recuerden que detrás de cada resolución judicial hay personas que luchan por un México más justo. Si les gustó esta entrevista y les gustaría seguir conociendo a las personas que están aspirando al Poder Judicial, no olviden seguirnos en nuestras redes. ¿Gusta mencionar en dónde podemos seguirlo? Mis redes sociales en Facebook, Jaime Vladimir Ángel. En Twitter, Jaime _Vladimir. En TikTok, igual, Jaime Vladimir Ángel. Son mis redes sociales. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.